Ok, a diferencia de la arquitectura anterior, Elvis, por ejemplo, pude notar algunas diferencias, entre ellas que la arquitectura que realizó Elvis sí utiliza un registro de instrucciones, como les había contado, y esto me resulta un poco curioso porque esta implementación de este tipo de memorias lo veo casi en casi la mayoría de arquitecturas. De hecho, creo que les había mostrado a ustedes la arquitectura, por ejemplo, del ATmega 328. Por aquí estaba. O creo que no era aquí. Sí, fue con ustedes. Ok, entonces como ustedes pueden ver, tenemos aquí el Flash Program Memory y aquí tenemos el Instruction Register, cuya finalidad es no depender del Program Counter para que mantenga la salida, sino más bien mantener aquí el valor almacenado mientras el Program Counter podría aumentar. Entonces, mi observación va para la arquitectura mostrada anteriormente, que el uso de un Instruction Register permitiría avanzar con el counter program y de esa manera hacer la ejecución más rápida, ¿no? Por un lado. Esta arquitectura, ya les digo, es muy utilizada en arquitecturas comerciales como el AVR Core, así es que obviamente ya hay un estudio de por medio y no es algo que lo estoy diciendo sin fundamentos. Adicional a ello, bueno, vemos que el modelo que nos va a presentar Elvis, Elvis, si estás aquí, te doy la palabra, tiene un registro de instrucciones para guardar temporalmente este tipo de registros, ¿no? Adicional a ello, también tiene el decodificador de instrucciones que, asimismo como la arquitectura que mostró Angélica, también posee un decodificador de instrucciones. ¿Ok? Adicional a ello, tenemos el tema de la ALU, al igual que el que nos mostró Angélica. Sin embargo, esta ALU, la que estamos viendo ahora de Elvis, tiene menos salidas. Habría que preguntarle a Elvis, que fue el que implementó este tipo de arquitectura, si es que aquí está analizando absolutamente todas las instrucciones o en su defecto está analizando una subparte de ese tipo, de ese set de instrucciones, ¿no? De hecho, por aquí estaban mencionadas algunas de las instrucciones que se podrían realizar y me parece que sí se contempla absolutamente todas las instrucciones. Bien. Sigamos revisando esto. Adicional a ello, puedo notar de que quizás aquí no veo, por ejemplo, el registro de valores externos. Eso sería interesante consultarle. Ok. No veo así como el registro que está acá. El registro de acá sí fue bastante notorio el tema de lectura de una entrada externa por un puerto. ¿Ok? Y asimismo se puede en este caso mostrar un puerto de salida. Este tema de los puertos es interesante porque los microcontroladores tienen y los microprocesadores también, por supuesto, tienen esta opción para interactuar con el mundo exterior. Ese tema también sería interesante consultarle a Elvis cuando esté aquí. De hecho, aquí veo que hay un data port int, este puede ser. Sin embargo, aquí también hay una discrepancia con esta arquitectura. Veo que él de manera acertada usó un registro de instrucciones, pero aquí hace falta un registro de entrada del puerto. Este tema es muy importante porque siempre los datos que ingresan a un microprocesador o un microcontrolador, tú no puedes garantizar de que siempre van a ser constantes. Obviamente en simulaciones lo puedes controlar, pero si ya se trata de una aplicación real, aquí hace falta un registro de sostenimiento de la entrada por puerto paralelo. Y en este caso también, aquí como vemos en la versión que mostró Angélica, sí existe, lo cual es acertado. Aquí hace falta este registro. Adicional a ello, pues, eh, supongo que asimismo, como está aquí, no usó algún registro. Bueno, aquí hay registros para la salida. Debería estar por aquí, de hecho. Registros por address. Aquí está, data port out. Aquí sí hay un registro, parece, registro temporal, lo cual es acertado. Perfecto. Está bastante bien eso. Perfecto. ¿Ok?
Perfecto, entonces, ya, y otra diferencia también que podemos notar es la MCS. La MCS de esta arquitectura sí presenta los tres estados típicos de buscar, ejecutar, de codificar y ejecutar, como les había comentado. Por otro lado, el procesador anterior no muestra el tema de... O sea, aquí está directamente accediendo a un... Ya, aquí está la razón por la cual falta ese estado. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, no lo dice, pero está haciendo uso del program counter para darle la dirección a la memoria de programa y a su vez la salida, como no usa un registro, aquí no tiene el proceso de buscar. O sea, bueno, ya hace la búsqueda implícita, pero no hace la carga en el registro. ¿Por qué? Porque no agregó ese registro a la salida de la memoria flash o memoria ROM de código de instrucciones. Acá sí. Al momento que le da einst, está cargando en el registro esa instrucción para luego decodificarla. Con esto lo que quiero decir es que, si bien es cierto, acá se redujo un estado, sin embargo, me preocupa en términos de ejecución de instrucciones a largo tiempo, por ejemplo, o en tiempos de ejecución más cortos. Ahí habría algún tipo de problemas, ¿no? Pero en todo caso, en esta línea está cogiendo la salida del contador program counter y está tomando directamente el valor de salida de la memoria y no lo carga en ningún registro y lo está enviando acá. Aquí lo está cargando, perdón, al decodificador de instrucciones. ¿Sí ven? Y por tanto se está ejecutando la instrucción y luego habilita el contador, ¿no? Por eso es que aquí no apreciamos el enable al registro de instrucciones. Acá sí se lo ve y acá está más ordenado, por supuesto, ¿no? Aquí está el enable al decodificador de instrucciones y finalmente hacemos el incremento al contador de program counter en este caso. ¿Ok? Perfecto. Claro, Entonces, disculpe que le interrumpa, pero ya terminé con otro curso. hola Elvis, ¿qué tal? Justo estamos haciendo una comparación de los dos diseños y te cuento algo, mira, hemos encontrado algunos detalles interesantes. Primero, bueno, te comento un poco las observaciones que hemos estado haciendo aquí, deliberaciones, y luego pues tú nos contarás por qué o qué ya. En primera instancia, obviamente esta no es una crítica, es simplemente un análisis y esperamos que nos sepas despejar la duda, porque obviamente tú eres el experto en este tipo de arquitectura que has realizado, ¿no? Mira, te cuento algo, nos parece súper interesante el tema del registro de instrucciones a la salida de la memoria ROM o la memoria flash de código de instrucciones, porque esa arquitectura es la que siempre se ha usado no solamente en lo que hemos revisado aquí en clase, sino también en arquitecturas muy populares como el AVR Core. El AVR Core tiene un registro de instrucciones a la salida de la memoria de instrucciones, lo cual es acertado porque eso te permite a ti maniobrar con el program counter mientras ya tienes la instrucción aquí almacenada de lo que se está ejecutando. Eso significa que si hay instrucciones que demandan de una tarea y otro byte adicional para operar con algún dato, esta arquitectura te permite manejar un set de instrucciones de más de bueno, manejar set de instrucciones de dos palabras en todo caso, ¿no? Entonces nos pareció muy acertado el tema de que hayas agregado el registro de instrucciones aquí a la salida. Y esa es la razón por la cual tú tienes de manera, como hemos revisado en clase, los tres estados de la MSS, que es buscar aquí el counter program empieza en cero, tú das el enable al registro bueno, al registro de instrucciones, luego la decodificas y la ejecutas y luego pues sigues buscando, ¿no? Entonces aquí estás haciendo el proceso de búsqueda al incrementar el counter program, aquí estás decodificando y ejecutando. Y en comparación con la arquitectura mostrada por Angélica, si bien es cierto, podría parecer algo interesante que redujo la cantidad de estados, pero ¿a qué costo es la pregunta? Entonces, cuando ella estuvo exponiéndonos, le hicimos la observación de que ella no está usando aquí una memoria, un registro de instrucciones, lo cual quizás habría que analizarlo y justamente cuando ya hablemos de comparaciones en tiempos de ejecución seguramente encontraremos una respuesta ya técnica, ¿no? Sin embargo, la observación en primer detalle, a primera vista, lo que salta aquí es que no existe el registro de instrucciones y esa es la razón por la cual la MSS es más pequeña, pero quizás en tiempos de desempeño, de ejecución de instrucciones, esta falta o ausencia de este registro de instrucciones haga
permita tener algo más concluyente y algo comparativo y cuantificable, ¿no? Sin embargo, la diferencia es que aquí no hay un registro de instrucciones, lo cual nos preocupa, ¿no? Adicional a ello, pues vimos luego el tema de la arquitectura, bueno, las entradas que posee tu arquitectura, y nos pareció interesante el tema de que efectivamente el puerto de salida hace uso de un registro, ¿no? Esto de aquí es bastante acertado, de hecho eso lo hemos revisado con otras arquitecturas y siempre cuando se trata, por ejemplo, del ATmega 328, digamos que es una arquitectura muy popular, que también la revisamos aquí en clases como para hacer una analogía, vemos que este tipo de registros, bueno, de microprocesadores o microcontroladores en este caso que usan un Core AVR, utilizan registros, como tú ves, de sostenimiento para datos de entrada o salida, lo cual es acertado. Y de hecho, eso también estamos de acuerdo con la versión que nos presentó Angélica, que efectivamente ella tiene un registro para entradas y un registro para salidas. ¿Sí ves? Sin embargo, en tu modelo no presentas un registro en la entrada. Esa es la salida, pero en la entrada no presentas un registro de sostenimiento aquí. Y lo que yo le conversaba pues a los estudiantes es que cuando tú trabajas, obviamente en simulación uno puede controlar que la entrada no varíe, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú ya trabajas con señales que interactúan con un humano, que es asíncrono, por supuesto, o con cualquier otro tipo de sistema, mecánico o el que sea, siempre es importante mantener un registro ahí que permita al microprocesador decir, bueno, voy a trabajar con el dato que está ahora presente, ¿no? De esa manera tú puedes saber qué vas a hacer. Sin embargo, cuando tú no tienes un registro ahí, tú puedes decir, voy a trabajar con la entrada, pero ¿qué tal si la entrada, hasta que tú ejecutes la tarea, cambia? ¿Qué tal si se produce un cambio? Entonces ahí quizás no tendríamos las salidas que esperásemos obtener. Lo cual trato de decirte o transmitirte es que si tú le pones aquí un registro de sostenimiento, haces que la entrada da la posibilidad de que la entrada sea ampliada, es decir, puedas hacer un sampling de la entrada y trabajar con ese valor. ¿Ok? Y bien, bueno, esas eran las dos comparaciones básicamente que hemos estado aquí viendo en el curso. Y quisiera, bueno, te doy la palabra para que por favor nos expliques en detalle. De manera general te voy a comentar, nos gustaría que cuando expliques una subárea del block de ARA en Schematic File, hagas el zoom para poder saber, o sea, apreciar los nombres de los inputs, de los outputs, de los buses. Y cuando revises los ejemplos que vas a indicarnos, por favor, nos indiques cuáles son las instrucciones y cómo los buses están interconectados con los otros. Por ejemplo, en cierto momento sabemos que la ALU puede tomar algún valor de A o el valor de B en función de los selectores. Te agradeceríamos un montón si es que nos explicas en detalle el tema de los selectores, porque muchas veces yo sé que quizás tú das por sentado que está en A, pero nosotros nos gustaría verlo en el BDF, ¿no? Nuevamente doy la bienvenida a Elvis Ramírez, ¿verdad? Sí, ingeniero, mucho gusto. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, Elvis, y te doy la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor contar con la presencia de Elvis y Angélica, que, como les digo, han trabajado en este tipo de arquitectura, y no solamente en la parte teórica, sino más bien ellos lo han simulado, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Doy la palabra a Elvis. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Listo, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, con respecto a lo que es la arquitectura, pues la parte principal es aquí lo que tenemos la MCS, que es la parte principal, el cerebro de la operación, que ya voy a mostrar el código. Aquí lo que muestra es el diagrama de estados que ya se les indicó, donde teníamos los 5 estados, donde se elige el orden en que se van a realizar las operaciones más básicas, que son elegir cuándo se van a almacenar las instrucciones, cuándo se van a cargar el decodificador, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí podemos apreciar que están los 5 estados y aquí hay un par de condiciones que, por ejemplo, son para el botón de Start y para la señal fin para comenzar e iniciar la operación de la secuencia, ya que aunque las memorias tienen una capacidad de 255 datos,
puede que nuestro algoritmo sea corto y solo ocupe 10 direcciones. Entonces, por eso se decidió añadir esta salida fin, ya que si el algoritmo se acaba pronto, podemos apagar el sistema cuando ya esté listo. Luego tenemos en el diagrama de bloques, aquí, bueno, aquí hay una pequeña señal que es para un valor constante que se utiliza. Esto es para mostrar las salidas. En la parte de acá tenemos lo que es el contador del programa, el cual cuando se comenzó a realizar era un contador ascendente común y corriente, que simplemente con las señales de cargar y la entrada para poder almacenar un valor. Pero conforme se fueron ya desarrollando lo que eran las instrucciones, se vio la necesidad de algo más complejo. Entonces, por ejemplo, lo principal que se vio fue en la parte de realizar los saltos, ya que cuando se realiza un salto, hay dos tipos, los que solamente van en una dirección o los que requieren retornar a la posición en donde estaba al comienzo. Entonces, en los saltos que son unidireccionales se podían hacer tranquilamente con la función de cargar. Se ponía a cargar la dirección a la que quería saltar y el contador te llevaba a donde era necesario. Pero cuando ya queríamos regresar a la posición original, entonces necesitamos algo más. Es así que añadimos un par de funciones adicionales, que por ejemplo aquí tenemos ver estas opciones de aquí, que tenemos el jump R, que es el salto relativo, tenemos la opción de guardar el punto de retorno y el comando de retorno de la subrutina. Con estas aquí lo que se añadieron unos cuantos lazos el if adicionales, los cuales hacen almacenar el valor que se ha estado utilizando en el reloj. Entonces, una vez que ya se produce el salto, aquí se queda almacenado. Podemos, déjenme hacer un poquito de zoom. Cuando se activa un salto que se requiere retorno, queda almacenado en esta salida aquí lo que es el valor del contador actual, lo cual es una retroalimentación y se puede recuperar en cualquier momento cuando lo deseemos. Aquí tenemos lo que ya es la ROM, donde están almacenadas las instrucciones, que es donde podemos hacer la parte de nuestra codificación. Esta parte de aquí es lo principal de nuestro programa, ya que aquí están el código de todas las instrucciones con hexadecimal. Esta parte simplemente tenemos que copiar y pegar de acuerdo con los programas que necesitemos, ya que por ejemplo aquí tengo tres programas que podemos utilizar para los ejemplos, ya está cargado uno. Y como verán, aquí tengo un segundo programa. Entonces yo solamente lo copio, lo pego en esta sección de aquí y ya podemos cambiar totalmente el funcionamiento del microprocesador. Entonces esto es lo bueno de la arquitectura, ya que con el mismo diagrama de bloques podemos utilizar cualquier tipo de algoritmos. Todo depende de cómo se programen las instrucciones. En lo que tenemos acá del registro de instrucciones, que también ya lo mencionó el ingeniero. La principal función de esto de aquí es para cuando tenemos instrucciones que requieren más de un ciclo de reloj, ya que los saltos, los retornos, estos de aquí requieren un pequeño delay, entonces, y el contador del programa no se detiene necesariamente. Entonces, si no tenemos almacenada la instrucción en algún lado, es posible que el contador siga incrementando, la instrucción del ROM cambie y por tanto ya nos esté cambiando el orden de las salidas que necesitemos. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, se agrega un registro después del ROM en la que se almacenan las instrucciones. Luego tenemos lo que es el decodificador de instrucciones, que es un suplemento, una ayuda para lo que es la MCS, ya que en este de aquí se encuentran también una programación bastante compleja, donde tenemos lo que son cada una de las instrucciones. Por ejemplo, aquí ya las puedo ver como notas, que tenemos la suma, la resta, tenemos los incrementos, que el decodificador de instrucciones básicamente tiene bastantes salidas, como se puede apreciar. Son ¿cuánto? Unas 10 más o menos. Ya, y estas aquí se van a activar o desactivar dependiendo del tipo de orden. Cada una de estas salidas mandará señales a distintas partes del circuito para poder dirigir todas las entradas y salidas a los lugares que deben ser donde se las requiere. Luego tenemos acá, bueno, unos MUX que son los que como les comenté, que el decodificador de instrucciones se encarga de redirigir las señales hacia donde deben ir. Estos MUX se encargan de realizar este proceso. Tenemos un par de registros que son para algunas banderas. En este caso son para el retorno de instrucciones. En la parte de acá tenemos lo que es la parte aritmética del programa, donde tenemos aquí lo que es la ALU. La ALU tiene todo lo que son las operaciones, tiene cargada la librería de matemática. Y aquí podemos hacer operaciones como suma, las restas, los desplazamientos. Podemos también lo que son operaciones lógicas con las puertas AND, las puertas OR, etcétera.
o también podemos cargar los valores que tenemos en sus entradas. Entonces, esta ALU recibe los valores que están colocados en dos acumuladores, que son registros auxiliares que se utilizan para el programa. Entonces también se puede ayudar con estos MOOCs para poder recibir datos de más de dos lugares, ya que por lo general solamente recibiría, el MOOC tiene dos entradas, A y B. En cambio, al añadir un MOOC en alguna de las entradas, podemos hacer que sean tres las posibles entradas, aunque el ALU físicamente solo tenga dos, ya que el MOOC aquí podemos ayudar a ingresar un tercer dato dependiendo de cómo se lo requiera. Acá tenemos también un registro CZ, el cual lo utilizamos también para almacenar algunas banderas. En este caso específicamente tenemos la bandera de cuando el contador excede el valor máximo, es decir, cuando vamos en 255 y sumamos un valor más, este regresa a cero. Pero ahí se activa la bandera de conteo para indicarnos que hemos sobrecargado el contador. Entonces hemos llegado a un nuevo ciclo de conteo. Y la bandera Z, que es cuando el resultado sea igual a cero. Simplemente para saber ese tipo de información, que es útil para otras instrucciones. Acá tenemos más MOOCs para redigir la información necesaria. Y aquí tenemos lo que son dos registros, los cuales los denominamos acumulador A y acumulador B. Como ya le indiqué, estos registros son para almacenar resultados de todo tipo de operaciones. Como está conectado a la salida de la ALU, aquí podemos elegir dónde almacenarlos. Todo eso ahí se especifica con las instrucciones que se colocan en la ROM. Así podemos, si tenemos dos operaciones consecutivas, podemos guardar el primer resultado en la A, luego la segunda el resultado en la B, y estos valores a su vez pueden retroalimentar para ser utilizados en otras operaciones. Acá tenemos más MOOCs que son para redigir las señales a lugares adecuados. Tenemos el triestado, que es para bloquear la salida o para ponerlo en un estado de alta impedancia o mostrar el valor que realmente deseamos mostrar. Tenemos una memoria RAM en la cual se pueden sobreescribir datos de acuerdo a lo que esté almacenado en los acumuladores. Y también podemos leer los datos de la propia RAM para aprovecharlos en la ALU. Entonces eso concluye lo que es la arquitectura y vamos a proceder con lo que es un ejemplo. Entonces en este caso aquí, acá tengo por ejemplo un PDF donde ya están grabadas las instrucciones, aquí están los mnemónicos y la codificación interna. Acá arriba está cómo se lee todo esto más detalles y no sé si por eso les comparto el documento para que lo lean. Y las señales que se afectan y qué hace cada una de las instrucciones. Por ejemplo, tenemos almacenamiento en el acumulador en la memoria RAM. Esto se hace con la instrucción store. Y aquí tenemos el código para poder llamar esta instrucción y automáticamente el decodificador se va a encargar de activar los MOOCs que sean necesarios para que las señales vayan al lugar que corresponde. El primer ejemplo que les voy a mostrar es un programa básico que realicé para demostrar lo que es la parte de las subrutinas. Que aquí tenemos que nos pide ingresar dos números y vamos a determinar si estos son pares o impares. ¿Cómo se determina si un número es par o impar? Cuando hacemos un desplazamiento hacia la derecha, esto equivale a hacer una división para 2. Entonces, cuando se divide para 2, el residuo puede ser igual a 1 o puede ser igual a 0. Si el residuo es igual a 0, quiere decir que el número era par, y si el residuo era igual a 1, es que el número era impar. Este residuo se puede almacenar en alguna de las banderas. En este caso, vamos a utilizar lo que es el desplazamiento a la derecha, tomando en cuenta con la bandera del acarreo. Entonces, el acarreo nos va a indicar si el número es par o es impar. Para esto aquí tenemos en negritas lo que son las instrucciones y en verde tenemos simplemente un comentario de cómo se hace la instrucción, ya que aquí está en hexadecimal y acá está en decimal. Simplemente estos dos números son exactamente lo mismo, simplemente es para hacerlo más corto en las instrucciones, ya que por lo general los software que sirven para colocar las instrucciones directamente son en hexadecimal, por eso la versión final está escrita en este lenguaje, pero también agregué como nota la versión decimal en caso que sea más fácil de entender. Aquí podemos ver cómo tenemos la instrucción de input, que es para almacenar un dato. Tenemos la instrucción de store, que es para almacenarlo en la memoria. Tenemos input para ingresar el segundo número. Y tenemos la función store para volver a guardar. Entonces tenemos dos números y tenemos que determinar si es par o impar. Aquí vamos a aplicar lo que es la instrucción de load, donde... ¿Alguien quiere hablar, parece? Sí, Elvis, ¿puedo hablar? Perdón. Sí. Sería interesante ver o sea, obviamente las instrucciones almacenadas en la ROM son las que afectan el funcionamiento de toda la arquitectura. Sería interesante ir comparando línea a línea y cómo los multiplexores y cómo los decodificadores y cómo qué dato entra en A, qué dato entra en la ALU, perdón, o A o B, ir viendo cómo va
trabajando toda la arquitectura, ¿sí me explico? Ah, ya. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que ya es la ROM, que es el mismo código que les estaba mostrando, solo que Ujú. no puedo hacer zoom para mostrarlo más detalle. Bueno, Con control entonces, scroll creo que puedes hacer, no en cuartos, no, solo se o mueve. control más, o al más, o al menos, no. No, perdón, estoy confundido con Proteo. Sorry. Por eso lo tenía en PDF para hacerlo más fácil. Bueno, entonces, en este caso, aquí tenemos, como dice el profesor, vamos a explicar solamente en este caso la instrucción de input, la cual tenemos aquí el mnemónico, que lo cual podemos apreciarlo en el decodificador, que aquí está la función store, aquí está la instrucción. Podemos apreciar que la única modificación al programa hace es que activa es la señal modo. Ujú. Entonces podemos ver en la MCS, perdón, en el diagrama de bloques, qué es lo que hace esa señal modo. Vamos acá al decodificador y aquí está, en la parte de arriba tenemos la señal modo, es la segunda desde arriba hacia abajo. La señal modo activa bueno, aquí tenemos la bandera WD, que es de escribir. Esta bandera va directamente a lo que es la memoria RAM, en la parte de aquí. Y esto es para habilitar que se guarde el valor que está ingresando en la entrada de la RAM. Entonces ya previamente ya está colocado lo que es la dirección y el valor específico. Solamente se activa la señal que dice guárdame el valor que esté en la entrada. Perdón, Entonces, qué valor está presente en la entrada data? Disculpa. ya, entonces, en este caso, cuando estamos en input, esto se requiere que el usuario ingrese un valor. Y tenemos aquí guardado en la instrucción, aquí hay un vector de ceros. Esto es la dirección donde queremos guardarlo. Como la memoria está vacía, lo guardé en la posición 0, pero yo aquí podría cambiar y poner cualquier número que yo desee. Si lo quiero guardar en la posición 200, en la posición 137. En este caso lo utilicemos en el orden que está la memoria. Entonces nos dice en el espacio 0 de la memoria RAM, almacenar el valor que me ingrese el usuario. Entonces, para eso solamente habilita la señal de W. Por ejemplo, ya acá, perdón, estábamos en Store. Claro, estaba mezclando con Input. Luis, perdón, Ahora, perdón, lo que pasa es que no, o sea, perdón, que te pregunte tanto. Faltaría también indicar el source y el destination. Entiendo que ellos son los que seleccionan el tema de los multiplexores, ¿verdad? sí, entonces eso acá también lo tengo indicado aquí en el documento, que básicamente cuando tenemos el direccionamiento consta de 17 bits que están explicados aquí. Entonces aquí tenemos que aquí se puede especificar si es directo, indirecto o indirecto con el registro A o el registro B. Ya cuando tenemos el direccionamiento directo, lo que ocurre es que la instrucción, la instrucción contiene un dato. Este dato se va directamente a lo que es la ALU, pero también puede ingresar directamente a lo que es la dirección de la RAM. Entonces se puede, por ejemplo, aplicar por ejemplo, si fuera un 0, podemos decir en el que ese 0 ingrese como dato al ALU y a la vez sea la dirección de que está en la memoria RAM. Si ponemos esto de aquí, el direccionamiento en modo inmediato, entonces aquí, bueno, acá también lo especificamos, que lo que se utiliza es que la dirección viene de la instrucción. A ver, el valor utilizado como dato se obtiene de la memoria RAM. Ah, ya. Ya, entonces cuando está en modo directo, la instrucción viene de la memoria RAM. Acá tengo un diagrama para explicarlo mejor, para que sea más entendible. Ya, este diagrama está más entendible. Ya, entonces, por ejemplo, cuando tenemos el direccionamiento directo, aquí tenemos lo que es el registro del programa. ¿Sí se aprecia la punta del mouse? Sí, sí se puede ver. Ahí, entonces, por ejemplo, esta parte de aquí tenemos lo que es el registro del programa. Y como se aprecia, esto viene y ingresa a través de un MUX a la ALU. Entonces, cuando esto es directo, tenemos el dato que está en la instrucción, viene a la ALU y también viene a su vez
como dirección de la RAM. Esto es cuando está en modo directo. Cuando está en modo inmediato, lo que ocurre es que esta instrucción ya viene a la RAM, pero el dato de la RAM es el que va a ingresar a la ALU. Porque se puede elegir si venir que la instrucción es la que ingresa a la ALU o si queremos que la RAM venga a la ALU. Entonces, ese es el segundo modo. Podemos elegir entre estos dos. El tercer modo es que elegir que la dirección de la RAM, en vez de provenir del registro de instrucciones, puede venir del acumulador A o del acumulador B. Eso se escoge con la tercer y cuarto modo de direccionamiento. Entonces tenemos básicamente, es como conmutar los datos. Si queremos que esto venga directamente del registro de instrucciones, si queremos utilizar el de la RAM, si las direcciones provienen del acumulador A o del acumulador B. Se pueden combinar muchas maneras para utilizar las funciones del programa. En este caso, ¿sigo explicando las instrucciones o voy ya directo con la simulación? No, sigue por favor explicando las instrucciones. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la instrucción load, que si vamos al decodificador, está en la parte de aquí. Ya, el load aquí no se aprecia ningún cambio significativo, porque lo que hace es que ya se define en la parte del direccionamiento aquí. Por ejemplo, aquí tenemos que el direccionamiento es directo, hay dos ceros en esta parte. Esto nos indica que la dirección donde queremos guardar el valor ya viene determinada en el propio dato de la instrucción. Entonces no se necesita información adicional, entonces el load no necesita activar ninguna señal adicional. Entonces en este caso nos pide almacenar el valor de 0, perdón, nos permite almacenar el valor de un registro en la dirección 0. En este caso se elige con estos dos últimos bits, los cuales ya están especificados en la parte de acá. Estos dos últimos bits son el de la fuente y destino. Como tenemos dos acumuladores, un acumulador A y un acumulador B, podemos elegir cuál sirve como fuente de retroalimentación y en cuál vamos a guardar el resultado de nuestra operación. Cuando el fuente está en igual a 0, quiere decir que se utiliza el valor del registro A y lo retroalimentamos para que ingrese a la ALU. En cambio, si este fuente lo ponemos como 1, se utiliza el acumulador B y ese es el que retroalimentamos para poder realizar las operaciones. En cambio, el destino elegimos dónde se guarda la instrucción, dónde se guarda el resultado, perdón. Entonces, si está en 0, tenemos que el resultado se va a almacenar en el registro A y cuando esté en 1 se va a almacenar en el acumulador B. Entonces, esto lo podemos apreciar acá, que tenemos que, dice, está en 0 aquí, quiere decir que es el valor de 0 el que estamos retroalimentando y guardamos también en el propio registro A. O sea, el valor A provee el valor y el mismo almacenamos la respuesta. Podemos combinar de distintas maneras. En este caso, por ejemplo, en la parte acá más adelante, se puede ver que ya se cambió. Se utilizó el registro A como fuente de retroalimentación y se almacenó en cambio en el registro B. Se puede cambiar de la manera que nosotros necesitemos. En cambio, acá se hizo lo contrario, que el registro que retroalimenta es el registro B, pero el resultado lo almacenamos en el registro A. Entonces ya depende de cómo queramos administrar los datos en cada uno de los pasos. Acá tenemos lo que es la instrucción call, que es para poder llamar a las subrutinas, que esta es una de las partes más importantes de lo que es el programa, ya que nos permite saltar en distintas instrucciones. Porque si nos fijamos en las instrucciones de la parte superior, estas de aquí, vienen desde el 0 hasta el 1, 2, 3 y así hasta el 8. Pero de aquí la instrucción que sigue ya no es el 09, sino es el 10. Nos hemos saltado el 09, el 0A, el 0B, el 0C, el 0F, y entonces nos hemos saltado como 6 instrucciones aquí. Entonces en este espacio normalmente no habría ningún tipo de instrucción y sería tiempo muerto en el programa. Entonces, ¿cómo evitamos que se ejecute ese tiempo muerto aparezca? Eso lo logramos con el llamado a su rutina, mandamos directamente donde tenemos el programa. En este caso, propuesto desde ese espacio, pero pudimos haber colocado la su rutina inmediatamente después. Pero en caso de que se quiera agregar algo, si lo ponemos muy seguido, ya no hay mucho espacio para modificar. Entonces, por eso siempre se dejan unas cuantas instrucciones vacías en caso de que se quieran agregar cosas más adelante. Ya por eso la instrucción la puse un poco más adelante. Y aquí ya podemos utilizar todo el algoritmo de aquí, que va desde el 10 hasta el 17. Y por eso al final también vemos que tenemos la función return. Entonces esto regresaría exactamente hasta donde la llamamos. En este caso llamamos aquí
la subrutina, se ejecutaría esta parte del código y luego regresaría a ejecutar la parte de acá. Esto aquí lo logramos, por ejemplo, en la parte call, tenemos en el decodificador, el call está aquí. Entonces tenemos aquí el mnemónico. Acá verificamos las banderas, ya que necesitamos saber si es que está activada ya previamente una subrutina, ya que se puede llamar una subrutina estando ya a su vez dentro de otra subrutina. Entonces aquí lo que se hace es simplemente verificar este detalle, ya que esto puede ocasionar confusiones, ya que si hay dos subrutinas ejecutándose una dentro de la otra y activamos los returns, necesitamos saber cuál subrutina regresaba hacia qué lugar. Entonces por eso aquí tenemos una bandera para tener este detalle en cuenta. Luego esto activa tres distintas salidas, que son la de guardar el lugar de donde se retorna, y tenemos acá unas señales que habilitan las banderas si estamos dentro de una subrutina o no. Esto lo podemos ver acá. Tenemos aquí la señal de cargar la subrutina, el de habilitar las subrutinas, y la otra señal era la que dice guardar el punto de return, de donde se regresa. Esta señal antes la enseñé en lo que es el control del programa, y aquí podemos ver que está el guardar el punto de retorno, ya que es el control del programa donde tenemos que mandar las direcciones de donde nos quedamos. Entonces es aquí donde nos conviene enviar este tipo de señales. Luego acá también, por ejemplo, tenemos repetido lo que es la acción de cargar, solamente que ahora cambiamos los valores de las direcciones. En este caso estamos guardando en una dirección distinta, que es la dirección 1. Tenemos call, que es para llamar a su rutina nuevamente, ya que estamos reciclando esta parte del código, ya que como son dos números y necesitamos ver si son pares o impares, el mismo proceso es para ambos números. Entonces no es necesario escribir el código dos veces. Así podríamos tener 5 números y todos reciclarían esta parte del código. Entonces aquí como solo hay dos, aquí ya vamos para ejecutar del primero y acá ya vamos para ejecutar del segundo. Y por último tenemos lo que es la señal END, la cual también la podemos ver aquí. Acá está la señal END, que simplemente lo que hace es habilitar la señal fin, que como ya se enseñó en el diagrama de estados, lo que hace es detener el programa. Entonces ya con esto ya estaría explicado. Falta por la parte de acá. Tenemos aquí lo que es el desplazamiento hacia la derecha. También acá tenemos, ¿dónde está error? Aquí está. Ya, entonces esta es la única señal que nos habilita aquí, es una que va conectada con la ALU. Esta señal lo que nos indica es que podemos guardar lo que son las banderas del acarreo y si el resultado es igual a 0. Esto está en el diagrama de bloques. Acá. Por ejemplo, aquí tenemos la ALU y aquí tenemos las dos banderas que son el acarreo y Z. Entonces la señal que nos decía era esta de aquí, habilitar CZ. Entonces lo que nos hace es guardar estas dos banderas que enseñé previamente y se almacena el valor, ya que tenemos unas opciones unos saltos que son dependientes si las banderas están activadas o están desactivadas, que es justo lo que sigue. En este caso aquí tenemos la instrucción que dice realizar un salto si la bandera de acarreo es verdadera. Entonces, como ya previamente ya se almacenó un valor, aquí procedemos a verificar si el acarreo es 1 o es 0. Y dependiendo de esto, realizamos un salto o no lo realizamos. Esto aquí también podemos verlo, el jump F está aquí. Entonces, de la misma manera, aquí tenemos la parte que verifica el estado de la bandera y dependiendo de si está en 0 o en 1, hacemos una acción u otra. Ya, entonces aquí tenemos el load output que se también está explicado y eso sería todo por la parte de la explicación del algoritmo. Entonces podemos ya ir directo con lo que es el ejemplo. Entonces aquí ya por ejemplo tenemos el programa, tenemos el clock, que tenemos una frecuencia relativamente alta. Déjenme hacer un poco de zoom. Tenemos el reset, el cual tiene lógica negativa, entonces siempre debe estar activado para ejecutar el programa. Y el botón de Start, que es para ya dar inicio a la ejecución. Que lo podemos atrasar, pero en este caso no afecta esto de aquí. Las otras aquí son señales que he colocado a la parte interna del programa. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos que son muy importantes, que es el acumulador A y el acumulador B.
que nos permiten ver durante la ejecución del programa cómo van cambiando el valor de los dos registros auxiliares, ya que esto de aquí no sirve para cuando tenemos que revisar si el código está funcionando apropiadamente o no. Entonces aquí nos podemos dar cuenta si durante la mitad del algoritmo hay algún valor extraño que no debería, y así podemos regresar a lo que son las instrucciones y determinar qué fue lo que hicimos mal. O en todo caso, si todo está bien, podemos verificar paso a paso qué está ocurriendo. Estas instrucciones acá, estas señales aquí, lo que nos hacen es reflejar la instrucción que genera la ROM, ya que, como se indicó previamente, la parte de la ROM consta de 4 partes. La instrucción en sí, que es de 5 bits, lo que es el dato, que es de 8 bits, y tenemos al final estos aquí que son direccionamiento, la fuente y el destino. Entonces, esto es lo que quise graficar de esta de aquí. Por tanto, aquí la parte de instrucción solo nos muestra los 5 bits que nos indica cuál instrucción que se está grabando. En datos podemos ver el número que está colocado en la instrucción, y en dirección podemos ver si es direccionamiento directo, indirecto, o si utilizamos la fuente A para datos, si estamos almacenando en B. Entonces aquí podemos revisar el tipo de información. Acá tenemos lo que es el registro CZ, que como le dije son dos banderas que son muy importantes en lo que son las direcciones, y aquí podemos verificar el estado de estos de aquí. Da una señal de estado que nos indica qué estado de la MSS estamos, y ya que solo hay 5, es relativamente fácil verificar, ya que se va a rotar entre los 4 últimos casi todo el tiempo, ya que el primer estado solo es un estado de espera. Luego tenemos la señal de el ingreso del puerto, donde podemos ingresar los datos. Entonces aquí depende coordinar los datos en los puntos correctos. Por ejemplo, aquí en 0 puse 0 porque no está leyendo ningún tipo de datos. Aquí ya había ingresado un número, porque en esta parte aquí lo va a exigir. Acá no necesitamos ningún dato, por eso puse 0. Y aquí ingresé un segundo número, que es donde pide nuestro segundo ingreso. Luego tenemos el puerto de salida, el cual debería ser una salida de alta impedancia todo el tiempo, excepto cuando se quiera mostrar el resultado final. Entonces esto ya lo verificaremos más adelante. Tenemos luego lo que es la dirección, que nos muestra la dirección actual que se está utilizando, y la señal fin, que ya indica que se acabó el programa. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos la carga de la simulación, donde podemos apreciar aquí que estamos ingresando los valores, y queremos ver si los valores eran pares o impares. Entonces, eso cuando estábamos en la parte de la codificación, acá tenemos algunas instrucciones de load. Estas instrucciones de load lo que nos hacen cargar estos valores son valores que, si transformamos en código AXI, obtenemos las letras del abecedario. Aquí, por eso aquí en binario vemos son unas letras, pero se puede interpretar como una letra A, B, C, D, F, G, cualquiera. Entonces, por esos son los valores que se ingresan aquí. Específicamente, esta parte nos hace ingresar la letra P, que es para el caso en que el número que estemos evaluando sea par. Y en la parte de acá estamos ingresando la letra I, que es para el caso en que el número ingresado sea impar. Entonces eso quedaría reflejado en la salida. Aquí podemos avanzar en la parte de la salida. Entonces aquí tenemos que los números eran 59 y 52. Aquí tenemos que tenemos la salida en I, porque el 59 era impar. Y más adelante, que se procese el segundo número, tenemos acá la salida P, que nos indica que el segundo número era par. Entonces, bueno, en el resto del tiempo podemos ver que sale 0, pero yo dije que tenía que salir una salida de alta impedancia. Esto se debe simplemente porque lo puse para mostrar en código ASCII, pero si ya lo pongo en binario, ya podemos ver que nos salen valores de Z, que son valores de alta impedancia. O también si lo ponemos como entero sin signo, vemos aquí Z de alta impedancia. Y los valores en sí solo los vemos en esta parte acá. Esto fue el número que yo ingresé, que es que se interpretó como en código ASCII como una letra. Esto antes era una I, pero en realidad en binario es el número 73. Ya cuando le pongo mostrarlo en ASCII, vemos que cambia a la I para representar impar, y el otro cambia a P para representar los pares. Acá arriba podemos ver lo que son los datos que ya les mencioné, los valores que toman el acumulador A y el acumulador B, que así se puede apreciar qué es lo que ocurre durante el proceso. Acá tenemos lo que es las instrucciones, específicamente aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el número 26. Esto corresponde a una instrucción, a la instrucción de input. Entonces, si este mnemónico aquí lo transformamos de binario a decimal, obtenemos que sería el número 26.
Entonces luego, por ejemplo, store corresponde al número 24. Entonces, por ejemplo, aquí también podemos verificar que si las instrucciones se están realizando en el orden que lo deseemos. Entonces, bueno, aquí depende del programador saber qué número corresponde con qué instrucción, o también se le puede asignar letras del abecedario, y así también sería más fácil de verificar, solo que no siempre las letras corresponderían con algo fácil de identificar, ya que, por ejemplo, las funciones de salto, tenemos 4 saltos distintos, así que no vamos a usar la J para los 4, sino que tendríamos que elegir solo uno y los otros 3 usar letras que a lo mejor no tienen nada que ver. En este caso ya depende del gusto cómo lo queramos graficar aquí. Entonces, si quieren, les cambio los valores a algunos que ustedes decidan o avanzamos con el siguiente ejemplo, ingeniero. Con el siguiente ejemplo, por favor, porque igual ya se entiende ahí la ejecución del programa. Ya, entonces, ahorita voy a cargar otro programa. Como ya le indiqué antes, estos códigos ya, lo bueno del microprocesador es que podemos con la misma arquitectura hacer diferentes tipos de algoritmos. Entonces solamente lo que tengo que hacer es copiar en donde está la ROM, aquí. Solo necesito copiar las instrucciones y ya con eso tenemos un algoritmo totalmente distinto. Luego lo que tenemos que hacer es guardar y compilamos el programa. Y con eso ya se deberían guardar los nuevos tipos de valores. En Eso este me caso, parece interesante, perdón que te interrumpa, eso me parece muy interesante porque lo que estás haciendo en esa parte del código es cargar en la memoria ROM las instrucciones a ser ejecutadas. Y luego cuando obviamente está presionado Start, se empieza a leer esas instrucciones. Eso era justamente algo que conversábamos en clases, de que para conectar al mundo real, ahí viene el tema del bootloader, que obviamente podría ser una arquitectura adicional y sería muy interesante que las instrucciones sean cargadas por puerto serial en el tiempo de ejecución, pero solo era un comentario que te quería dar y me parece muy interesante cómo lo has hecho agregado datos o las instrucciones a ROM con esas líneas y luego pues empieza a leerse las mismas, ¿no? listo, entonces en el segundo ejercicio lo que preparé fue un programa que ingresan dos números, un número A y un número B, y lo que hace es evaluar cuál de los dos es mayor. Entonces el resultado nos va a mostrar con caracteres ASCII la letra A si es que A es mayor que B, nos va a mostrar la letra B si es que B era mayor que A, y nos va a mostrar la letra C si es que son iguales. Cómo lo mostremos el resultado ya depende del gusto del diseñador. En este caso escogí esa nomenclatura. Podemos cambiarle a valores booleanos o un número, depende de la situación. Entonces aquí podemos apreciar que esta parte aquí es prácticamente idéntica al ejercicio anterior, ya que tenemos las instrucciones de input y store. Entonces input para ingresar un valor del usuario y store para guardarlo en la memoria del programa, en la memoria RAM. Entonces en input otra vez pedimos el segundo número y volvemos a guardar. Aquí podemos apreciar que están las direcciones donde se van a almacenar. Por ejemplo, en el primer store tenemos la dirección 0 porque queremos guardarlo en la primera dirección de la memoria RAM. Y acá tenemos la dirección 1 porque queremos guardar en el primer espacio. Aquí podemos especificar cualquiera que queramos. Aquí tenemos la opción de sustracción, que ya, bueno, ya el principio queda claro. Esto solo lo que hace es restar A con B. Aquí tenemos la opción de generar un salto si es que la carrera es 1. Esto aquí lo que indica es que si B es mayor que A, o sea, estamos restando, por ejemplo, a 5 le restamos 8, el resultado debería ser un número negativo. Entonces, el resultado cuando llegue a 0 y siga restando, va a saturar el contador y va a regresar a 255. Entonces, se va a activar la bandera del acarreo, indicándonos que hemos regresado a otro ciclo de conteo. Y si este es el caso, podemos concluir que el resultado va a ser que B es mayor que A. Y esto nos genera un salto que va directamente a la parte de acá, donde se carga la respuesta correcta, que es el carácter de B, y regresa con un salto a la parte de mostrar los datos. Luego, aquí tenemos el salto si es que el número B era mayor que A. Si esta función es falsa, procedemos a evaluar otra condición de salto, que la cual nos dice saltar si es que la bandera de 0 es verdadera. Esto quiere decir que si la estamos restando y los números son iguales, el resultado debe ser 0. Entonces, esto es lo que estamos verificando aquí. Si el resultado es 0, quiere decir que el valor capturado es 0 y por tanto se debe ejecutar este salto. Este salto nos lleva a la parte de acá, que está explicada también aquí, que dice cuando el resultado es de A igual a B.
Entonces aquí lo que hacemos es cargar el resultado que decimos que vamos a mostrar la letra C cuando sean iguales. Entonces se carga el carácter de la letra C. Y por último, si ninguna de las dos operaciones anteriores era cierta, entonces el único caso posible es que A sea mayor que B. Y entonces se procede a cargar el valor de acá, el que nos dice que A mayor que B, simplemente se carga el carácter A. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Vamos a usar los dos mismos números, o bueno, si que lo podemos cambiar. Por ejemplo, a ver aquí 52, vamos cambiándolo. Entonces, por ejemplo, vamos que sea mayor que A. Entonces puedo ingresar un 85, por ejemplo. Lo pongo. Entonces la respuesta sería el carácter B. Vamos a compilar el programa. Y aquí, o sea, sin cambiar absolutamente nada con respecto a la arquitectura, simplemente cambiando los valores de las instrucciones que están cargadas en la memoria ROM, ya podemos ver cómo se genera un algoritmo distinto. Solo esperemos que cargue. Ingeniero, ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos bien, de hecho, luego de este ejemplo yo creo que ya podríamos finalizar la clase. Ok. Parece interesante que, como tú mencionas, y eso es algo interesante de rescatar, miren que él no cambia la arquitectura como él menciona, sino más bien cambia las instrucciones a ser leídas en ROM y luego pues ejecuta la simulación como ustedes pueden notar. Eso significa bastante tiempo ahorrar bastante tiempo, porque imagínate compilar nuevamente toda la arquitectura y es algo sumamente interesante, ¿no? Ya, entonces aquí como podemos apreciar, bueno, se ingresó el valor 59, acá se ingresó el valor 85, y por ejemplo aquí ya hay una salida de alta impedancia, y acá ya se generó el valor de B, que nos dice que B es mayor que A. Y acá, por ejemplo, vemos la señal de fin, que ya dice que se acabó de ejecutar todo lo que es el programa. Entonces vemos que el resultado sí es el correcto, ya que sabemos de antemano que 85 es mayor que 59, entonces B es mayor que A. Entonces eso Perfecto, Elvis. sería todo, ingeniero. Sí, muchísimas gracias Elvis nuevamente por participar aquí en este curso y espero que a todos les haya gustado y les haya servido mucho esta explicación que Elvis nos dio en sumo detalle, lo cual agradezco nuevamente a Elvis y a Angélica que está en el otro paralelo en este momento. Nuevamente muchas gracias a ustedes por compartir lo que han desarrollado y espero pues eso sea inspiración para los aquí presentes para tener en cuenta siempre que la arquitectura dentro de una FPGA, al momento que desarrollas un microprocesador o un microcontrolador, te permite a ti implementar sistemas multiprocesor, por ejemplo, ¿no? Elvis, coméntanos simplemente algo. ¿Cuál fue la cantidad de elementos lógicos que ocupó esa arquitectura que diseñaste? El nivel porcentual. Ah, la verdad ya dejé de verificar hace tiempo. A Ok, ver, pero aquí un tenemos guardada aproximado. aquí podemos ver. A ver, total de elementos lógicos 733, los registros 72. Pero en porcentaje, ¿cuánto es? Eh, Creo que da un porcentaje, un nivel porcentual al final. si no recuerdo dónde se dice aquí, en elementos. Voy a compartir pantalla, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos la parte de compilación. Ajá. Entonces aquí está el total de elementos lógicos 733, el total de Claro. memoria disk 2816. Sí, pero de hecho en la parte de mensajes te sabe mostrar también la compilación, ¿no? Pero bueno, ahorita seguramente no sé si la tengas. Tendré que sacarle compilar otra vez. Ahora un buen rato, pero a lo que quería llegar es esto. ¿Qué tal? Imaginemos que da 25% o menos. Eso significa que dentro del FPGA podríamos poner ese microprocesador que creaste y poner otros más. Y de esa manera hacer una implementación como tú hiciste basado en codificación para poder paralelizar tareas. Y en ese sentido pues estaríamos implementando un sistema multiproceso.
Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es agregar hardware dentro de un core FPGA, lo cual pues es algo sumamente interesante, como les comentaba, ¿no? Y aquí terminé de compilar. ¿Eso dónde se ve, ingeniero? No recuerdo la verdad. No te muestra el nivel porcentual. Y si vas en System, abajo, hay una pestaña que dice System, abajo, más abajo. Abajo, abajo, abajo hay unas pestañas, más abajo. Ahí. Abajo, sí, ahí dice System. Ok. ¿Puedes ir un poco a la derecha? No, no te muestra. No. Y en Processing, bueno, revisemos nuevamente Processing, quizás... no. 824 dispositivos, ¿no? No, pero ¿qué? Estás usando el Ciclón 5, ¿verdad? El Max 5 creo, si no. Espérate un ratito, yo tengo ese dato aquí en las transparencias, creo. A ver, aquí un ratito se frició esto. O sea, de hecho aquí está. ¿Dónde estabas? Ah, un ratito. Features. Ok, aquí dice que el ciclón, creo que tiene 10K de elementos lógicos, me Así parece. que está. Ciclón 4 estoy usando. Sí. Entonces, eso significa la capacidad que tú tienes y versus la cantidad de elementos que has utilizado. Dijo Y 10K, eso no, ¿no? perdón. Dijo 10K, ¿no? Sí. Y bueno, entonces son 733 por 100. Estoy usando el 7%, 7.33%. Imagínate, o sea, puedes agregar muchos más microprocesadores en tu FPGA. Y mira que estamos hablando de que, si bien es cierto, el microprocesador que tú tienes ahí es un sistema uniprocesor, pero a momento que agregamos más procesadores, podemos hacer un sistema con múltiples procesadores que trabajen mucho más rápido. De hecho, ustedes habrán escuchado que hay arquitecturas que tienen dos cores, dos procesadores, por ejemplo, dual core. Esto pues sería una implementación similar, ¿no? Entonces, sumamente interesante, Elvis, tu presentación. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente y a todos los aquí presentes, ¿no? Muchas gracias.